Si sientes ansiedad sin una causa clara, si tu cuerpo no logra relajarse, si duermes mal, tienes tensión constante o síntomas físicos que aparecen una y otra vez, este espacio es para ti. Muchas personas llegan a terapia creyendo que la ansiedad es solo un problema de la mente, que solo está aquí, algo que debería controlarse con fuerza de voluntad o pensamiento positivo. Pero la ansiedad no es un error, es una respuesta profunda del sistema emocional. Hoy quiero ayudarte a comprender por qué el cuerpo entra en el estado de alerta, qué intenta expresar cuando aparecen estos síntomas y por qué no se regula desde el control, sino más bien desde la seguridad. No necesitas estar de acuerdo con todo lo que voy a decir. Solo te invito a hacer algo, a escuchar desde la experiencia y no desde el juicio. Porque el juicio nos limita, impide que aprendamos, no nos permite disfrutar, no nos permite conectar con el aprendizaje y principalmente con el proceso de sanar, de avanzar. Tal vez has intentado calmarte, respirar, distraerte, pensar en positivo, decirte que no pasa nada. ¿Te ha ocurrido? Coméntame en los mensajes aquí debajo si eso te está ocurriendo hoy. Respiras de manera consciente, intentas distraerte, tratas de pensar en positivo, decirte que no pasa nada, pero aún así el cuerpo sigue reaccionando. El pecho se aprieta, sientes como un nudo aquí, como un peso. La mente no descansa. En la noche, aunque intentas dormir, sigue dando vueltas la mente en pensamientos y sigue esa ruta sin parar. La mente no se detiene. El sueño se interrumpe, el estómago duele, sientes como una pesadez en el estómago, sientes que la garganta como que se cierra, como que se te seca la garganta, como que no puedes pronunciar palabras. ¿Te ocurre eso? Coméntamelo en los mensajes aquí debajo para poder ayudarte. Porque el primer paso para sanar es reconocer. Esto suele generar una frustración. Empieza a desarrollarse una frustración porque parece que nada es suficiente. Algunos dicen, lo he intentado todo. Estoy haciendo ejercicio, estoy asistiendo a terapia, pero parece que nada funciona. Quiero decirte algo importante. Esto no ocurre porque estés fallando, porque estés haciendo algo mal. Ocurre porque el cuerpo no se regula desde la exigencia. Si yo estoy intentando regular mi estado emocional desde la exigencia, voy a limitarme, no voy a avanzar. El cuerpo se regula cuando se siente seguro. Cuando yo siento, y esto viene de lo que percibo en mi entorno y de mí mismo, desde adentro, porque empezamos a sanar es desde adentro. Cuando percibo seguridad, el cuerpo empieza a regularse, a equilibrarse. De manera que la ansiedad no aparece porque sí. Y bueno que lo tengas presente. La ansiedad no aparece porque sí, aparece cuando el sistema emocional ha aprendido que relajarse no es del todo seguro. Entonces, ¿qué es realmente la ansiedad? Una buena pregunta.
¿Qué es realmente la ansiedad? Bueno, desde una mirada emocional, la ansiedad es un estado de alerta sostenido. Un estado de alerta sostenido. De manera que el cuerpo se mantiene preparado para reaccionar, incluso cuando no hay peligro inmediato. Aquí es bueno entender que no es que la persona sea exagerada, es que su sistema emocional aprendió a participar desde la anticipación. O sea, su sistema emocional aprendió a anticiparse a los supuestos. En muchas historias de vida se observa eso. Esta alerta se forma cuando el entorno fue impredecible, cuando en el hogar el ambiente que había era impredecible, era demandante o emocionalmente inestable. Había mucha inestabilidad entre mamá y papá o entre nuestros cuidadores. Había un ambiente inseguro en la familia. De pronto había una reacción positiva hoy de parte de nuestros cuidadores y al momento había una reacción muy negativa. Había un rechazo, había un grito, había una respuesta incómoda, había un desespero, había una ansiedad por algo. Así que el cuerpo aprende a estar atento para protegerse, porque desde niño esperábamos siempre algo que pudiera ser catastrófico o inquietante o lleno de angustia o una situación de conflicto. Por eso es que por muchos años uno escuchaba que los padres decían o un adulto decía: delante de los niños no hablen. Porque el niño percibe y aprende por asociación, observa, escucha, y aunque no entiende todo lo que está envuelto en las emociones, sí está grabando y desde su percepción puede percibir inseguridad. Y esto lo vamos a traducir con los años en la adultez como ansiedad. Entendemos ahora este punto tan importante. Por eso muchas veces la ansiedad aparece incluso en momentos tranquilos. Estamos tranquilos y de pronto sentimos como una ansiedad. Algunos hasta disfrutan un buen momento. Bueno, yo vengo de historias familiares donde decían a veces: ay, la estamos pasando tan bien, es que ahora viene una mala noticia. Y dime si en tu familia no pasaba, o en tu cultura, o en el país donde tú vives. Ay, me estoy riendo mucho, quiere decir que mañana voy a llorar. Estábamos anticipándonos, pero solo que estábamos reflejando el patrón aprendido de inseguridad impredecible que absorbimos de nuestros cuidadores. Y aclaro aquí algo, no es para señalar a nuestros cuidadores. Si tú criaste, fuiste una madre, un padre, y estás escuchando este video, de esto no queremos señalar a nadie. Sencillamente queremos usar la historia para crecer, para avanzar, porque tú también recibiste una historia de tus padres, de tus abuelos. Entonces queremos aclarar aquí un punto muy valioso. Muchas veces la ansiedad aparece incluso en momentos tranquilos, porque el sistema no distingue, nuestro sistema emocional no distingue entre el pasado y el presente, solo responde a lo que aprendió. Tiene un programa y ese programa funciona, aunque no esté del todo cierto, pero funciona. De manera que los síntomas que no aparecen solos, necesitamos identificarlo. La ansiedad rara vez viene sola. Cuando hay un síntoma como la ansiedad, se presenta, no viene sola, viene acompañada. Suele manifestarse a través de síntomas que aparecen
que parecen a primera vista independientes, pero están profundamente conectados a la ansiedad. Por ejemplo, insomnio, palpitaciones, nudo en la garganta, molestias digestivas, tensión muscular, te sientes tenso, te levantas en la mañana como si no hubieses dormido, inquietud constante. Hay personas que mueven los pies, las piernas, están sentados y están moviendo un pie. Estos síntomas no son fallas del cuerpo. Es el lenguaje del sistema emocional que se expresa en el cuerpo. Y cuando varios de estos síntomas aparecen juntos, el cuerpo suele estar diciendo: no me siento seguro para bajar la guardia. ¿Estás escuchando los avisos de tu cuerpo? ¿Los estás leyendo? Como cuando vas en una autopista, en una carretera y te aparece un aviso: a 500 metros, peligro, curva peligrosa. A 300 metros, atención, curva peligrosa. A 100 metros, atención, curva peligrosa. Ya tú estás prevenido. Si tú no escuchas, si aceleras, está lloviendo, no disminuyes la velocidad, no tomas las precauciones, no has escuchado los avisos en la ruta. Igual ocurre en nuestro cuerpo. El cuerpo se expresa, como lo hemos visto en videos anteriores aquí en el canal. El cuerpo es honrado. El cuerpo no puede disimular. Puede ser que la mente lo intente hacer, pero el cuerpo se manifiesta. ¿Cuál es el error en este momento, en un proceso como este? El error es luchar contra el síntoma. Uno de los errores más comunes es intentar eliminar el síntoma a toda costa. Queremos eliminar el síntoma. Queremos forzar la calma. Queremos callar el cuerpo. Queremos hacerle al cuerpo. Exigirnos está bien. Pero cuanto más luchemos contra la ansiedad, más se intensifica. Si más huchas al perro, el perro más te ladra y te muerde. Entonces queremos más bien recibir ese mensaje. Queremos abrazar ese mensaje para que se desvanezca. Si lo abrazas, se desvanece. Porque el cuerpo interpreta esa lucha como una confirmación de que hay peligro. Cuando yo intento luchar, ojo con esto, querida comunidad, cuando yo intento luchar contra un síntoma desde la exigencia, ese es uno de los puntos principales de este video, estoy luchando al perro. Estoy luchando contra un mensaje del cuerpo. Es como si fueras en la carretera intentando tapar esos avisos de que adelante hay una curva fuerte. Por más que lo tapes, por más que le eches pintura, por más que no los veas, la curva fuerte va a llegar. Así que la ansiedad no se calma cuando la enfrentamos. Se calma cuando la comprendemos. Este es un mensaje sanador para toda nuestra querida comunidad. La ansiedad no se calma cuando la enfrentamos. Se calma cuando la comprendemos. Entonces, ¿cuál es el origen emocional de la alerta? Realmente. Muchas veces la alerta emocional se forma muy temprano. En vínculos donde el afecto no fue predecible, donde hubo ausencia, cambios bruscos, exigencia o necesidad de adaptarse. Vimos que en el ambiente familiar debíamos adaptarnos para sobrevivir. El cuerpo aprende a estar atento para no perder el vínculo, para no equivocarse, para no desbordarse. Y eso me lleva a estar en ansiedad para poder estar alerta. Y con el tiempo esta vigilancia se vuelve automática.
Estamos en modo automático, en ansiedad, en estado de alerta, analizando todo, los gestos de la gente, lo que nos dice la gente, y por qué lo diría, y por qué me escribieron esto, y por qué pasó esto, y por qué me trataron de esa manera. Ah, eso es que me van a decir tal cosa. De manera que ya no depende de una situación concreta, vive en el cuerpo. Ese estado de alerta vive en el cuerpo. ¿Qué ayuda de verdad a regular la ansiedad? Es lo que te estás preguntando en este momento en el video. Toma nota. Y quiero que veas este video, lo repitas para que lo comprendas bien. Regular la ansiedad no significa eliminarla. Significa enseñarle al cuerpo que ya no está solo. Queremos transmitirle al cuerpo eso. ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Estás tomando nota? Si quieres puedes pausar el video. Tomas nota y lo activas. Esto ocurre cuando empezamos a escuchar las señales sin juzgarlas. Escucho lo que mi cuerpo expresa sin juicio. Diferenciar el presente del pasado. Construir seguridad interna de forma gradual. Esto no lo hacemos de un día para otro, ni en una sola terapia, ni solo viendo un video aquí en el canal. Construir seguridad interna de forma gradual. Y cuarto, acompañar al sistema emocional con respeto. Aquí tienes 4 puntos valiosísimos. Escuchar las señales sin juzgarlas, diferenciar el presente del pasado, construir seguridad interna de forma gradual y yo agregaría de forma consistente, gradual y consistente, y acompañar al sistema emocional con respeto. Allí la regulación, quiero ser claro contigo, no es inmediata, es un proceso, es un camino hermoso de reconocimiento, de cambio, de transformación. Y solo podemos pensar en la oruga cuando llega a ser una mariposa. Los cambios a nivel celular que empieza a experimentar la oruga, siente que está muriendo, siente que está acabando su vida, le ocurre algo increíble, se empieza a detener, pero es una transformación. Y lo que antes no hacía, no sabía hacer, volar, lo llega a hacer de una manera instintiva, maravillosa, impresionante, tal como lo instaló allí el creador. Pero esa transformación es desde adentro y ahora empieza a hacer cosas impresionantes y a explorar un mundo que antes lo veía solo desde abajo. Pero esa transformación la lleva a ver ahora las cosas desde arriba, desde un gran ángulo. Eso es lo que logra el camino emocional. Es profundamente transformador. Si este video resonó contigo, quiero dejarte un recurso que puede ayudarte a profundizar. En mi sitio web hay un artículo donde explico cómo se conectan la ansiedad y los síntomas emocionales y por qué el cuerpo entra en estado de alerta. No es una solución rápida, sí. Muchas veces queremos es como una píldora que ya, y mañana amanezco nuevo. Ya amanezco volando como la mariposa. Ya abandono esa oruga. No, es una invitación a comprenderte. Así que te dejo el enlace en la descripción del video, aquí debajo. Ve a la descripción, revisa el enlace y en el comentario fijado que estoy dejando aquí debajo del video, si echas una mirada a los comentarios de la comunidad,
de primerito he fijado un mensaje que tiene el enlace. Te felicito por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharte. Y recuerda, tu cuerpo no está en tu contra. Está intentando cuidarte. Deseo que disfrutes de los recursos que he dejado en la descripción. Nos vemos en el próximo video aquí en Vimes Live, un canal que sigue generando bienestar para toda nuestra comunidad, desde el cariño y desde el respeto.